Hola, buenas tardes. Perdón la demora, chicos. Encima no podía entrar. Bueno, aquí estoy. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, cuéntenme. Bien. Preguntas. Yo tenía unas preguntas sobre los casos clínicos. Bueno, empiezo en orden. El caso 8, sobre la especificidad relativa. Dame un segundo que llego. Sí. Caso 8. Bien. Titulación diferencial. Sí. O sea, ahí, según esa titulación diferencial, me orientaría a pensar que la especificidad relativa sería una entidad chica. Uh-huh. Pero el paciente, según la tipificación y todo lo que sería, digamos, o sea, a mí me daba un paciente que era un A2, R2, R2. Sí. O sea, que no sería, o sea, la especificidad relativa yo la saco para saber los autos. Claro, pero justamente como su nombre lo indica, es una especificidad relativa. Te Okay. muestra esa predilección, pero no quiere decir que sea ese el punto de donde se une. ¿Se entiende? Ok, o sea que está bien, puedo quedarme, digamos, o sea, no está mal resuelto, digamos. No, no, Está no. Lo bien, que veo acá es que es un especificidad entidad chico. perfecto, está bien. O sea, no tendría que pensar que no está dentro del factor y esas cosas que a veces pasan porque hay una clara diferencia entre lo que es R2, R2 y el resto. Exactamente. Perfecto. Bueno, ¿sigo con otro? No sé si alguien más quiere Sí. preguntar. Había otra pregunta, sí, Sí, tuya, yo Carolina. tenía esa misma pregunta, así que... sí, la misma, pero del caso 7 creo que. Sí, Sí, había. porque me había, como que yo lo tenía confuso. Yo pensé que eran los dos fenotipos o los tres fenotipos eh, que me daban en igual intensidad de titulación o en igual título, por decirlo así, de última reacción, que esa no era mi especificidad, No, sino la que me quedaba colgada. no. Vos tenés que pensar que lo que te muestra un título de anticuerpos, cualquiera, en el contexto que quieras, el título de anticuerpos te muestra indirectamente la cantidad de anticuerpos que hay. Si hay mucho, vos vas diluyendo y va a tardar más tiempo en dejar de verlo. ¿Lo querés ver en tu casa, si se quiere? Témpera, 1 mililitro de agua con una gota de témpera, 1 mililitro de agua en la cacerola, en los vasos, donde quieras, y vas a ver que cuanto más pura sea la témpera el primero, más te va a tardar en diluirse. Uh-huh. Es decir, en perderse. Vos lo tenés que pensar diciendo, si resiste una dilución de 128 y todavía sigue dando positivo, quiere decir que hay un antígeno en ese glóbulo rojo que no está en los otros dos, que está reaccionando hasta esta altura. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando en este caso es una especificidad relativa anti... Grande. Exactamente. Bien, bien, perfecto. Sí. Es que yo los tenía como definidos, pero lo tenía, se me hacía confusión, Pero bueno, bárbaro, gracias. No, por nada. Te encontrás. Dale. El caso clínico 9. Con Sí. respecto, o sea, bueno, nada, es un caso en donde una persona llega, se le prepara una unidad, se la transfunde y después tenemos que esa persona vuelve, digamos, al consultorio ya habiéndole transfundido la unidad que preparamos. Sí. Esta persona en un principio es tipificada, me da A positivo R1, R, chica. Sí. Dejé pausado, perdón. Pero después, el tema es que con el campo mixto no me da ninguna unidad en términos de RH o sea, es como que le Claro, transfundí una unidad 0, negativo todo. O sea, no RH tiene nulo pareciera. A ver, École. ¿por qué? Y A mí porque Esperen la que me persona, lo anoto. Esperen. Sí.
No me corran si me quieren sacar buena, si es que salgo buena. A ver, caso clínico, ¿estamos viendo qué número? 9. 9. 9, ahí va. ¿Vieron? La nona es así. A positivo, R1R. Ya que lo anoto Sí. porque si no, no puedo. Bien. Y tiene aparentemente un anti-E grande. Sí. Grande, Nicole. Y si Es tengo confundido. Sí. Asumimos, ¿no? Con un anti-E negativo, o sea, una unidad E negativa, que igual se corrobora después porque no hay campo mixto en la tipificación después cuando viene, con otra sintomatología, pero da campo mixto, o sea, si la paciente era A positivo, que, o sea, ¿Con qué se obviamente el transfundió? campo mixto, Con cero, ¿Cómo? cero negativo. Cero Exacto. negativo. Pero el RH Sí, parece. cero Y negativo, pero el RH me da nulo a mí. claro, ¿Cómo nulo? Sí. claro, porque la paciente es positivo C grande. O sea que Sí. ese campo mixto implica que es un C grande negativo la unidad. Claro. Le pasaste una Ok. unidad 0 negativa, re chico. No, No, porque porque también no me da tiene C chico y E chico negativa. también campo mixto. No te dan negativo, te dan campo mixto. Bueno, pero Pero la por eso, paciente si es lo positiva tiene. la paciente, lo Sí, negativo tiene que ser por... Esperen un minuto. Que haya un campo mixto quiere decir que hay algunas células que reaccionan con el reactivo y algunas que no. Ajá. ¿Sí? Si la paciente tiene antígeno C grande, la paciente tiene antígeno D y ahora tiene un campo mixto en el D, quiere decir que le pasamos una unidad que no tiene antígeno D. Sí. Perfecto, ¿Sí? está ahí genial. La paciente tiene C grande. Sí, Sí. Le pasamos una bolsa que no tiene C grande, por eso tenemos el campo mixto. Sí. sí. Pero la paciente también tiene C chico, Y o el sea que le chico. pasamos a una unidad que tampoco tiene C chico. O sea, no tiene ni C grande la unidad ni C chico la unidad. ¿Cómo que no? No. No, profe, si estamos siguiendo la misma lógica, el campo mixto en C chico y en E chico, la unidad debería ser negativa en C chico y en E chico. Porque Claro, mi paciente no lo debería tiene. dar campo mixto. La paciente tiene R1, tiene R Si chico, tienes o sea, C tiene C grande, C chico y chica E y chica. chico. Es R2R. Sí, señora. Sí, señora. Quiere decir que el C chico y el E chico tienen que darle en un campo completo. Claro, Sí. ¿no? Está bien. Sí. Sí. Ok. Otra vez, este de laboratorio. Tum, tum, tum. Bueno, ¿lo demás lo entendieron? ¿Lo que sigue? Yo no entendí el S chico Sí, quedamos en el... del caso 9. ¿Qué cosa? A ver. Porque hay una pregunta, la C, que dice, ¿por qué en el eluido de este paciente no veremos No, espere. ¿Cuál era que me decía el de ese chico? No vemos el antigrande. Si el paciente tiene el halo anticuerpo. Perdón, no escuché. No, perdón, porque lo estoy buscando porque era... No, porque es el otra otro pregunta. caso clínico. Es No, el ese es del otro. caso Igual 10, de ese, perdón. igual de ese yo tenía una duda con la F, que dice, ¿cómo deberían darme las pruebas pretransfusionales al repetirlas con la muestra anterior y la muestra actual? Claro. Bien, sí, esa también la tenía yo dudosa. O sea, Eso- según lo que analizamos, este paciente tenía un DAFIA, que bueno, en la primera prueba no se veía, y además tenía concomitancia con un anti-E grande. ¿Qué se le transfundió? Ese se le transfundió una unidad, no, era una unidad, en realidad DAFIA positivo. Esperen un minuto, no hagan despelote. Espérenme que encuentro. Se supone que ustedes identificaron el anti-E grande en la muestra pretransfusional Sí. y la bolsa que le pasaron, ¿cómo era para el E grande? Negativa. Negativa. Bueno, si es negativa para el E grande, eso explica por qué
no vemos el antigrande en el eluido. Sí. Porque no le pasamos glóbulos rojos con E grande, porque ya sabíamos que estaba el anticuerpo. Claro, porque Sí, igual la pregunta F habla de las pruebas pretransfusionales. Espera un minuto, vamos por partes, como dijo Jack. Sí, perdón. Cuando vos si vos transfundiste al paciente con glóbulos rojos, E grande negativos y pruebas compatibles, ese suero, si ahora te aparece este panel y campo mixto en el autocontrol, si vos agarrás ese mismo suero y el suero que le sacaste después de la transfusión y lo probás con la misma colita que transfundiste, te vas a encontrar que la compatibilidad pre es negativa, porque ya lo era, y con el suero post-transfusional ahora es positiva, porque apareció el antidafi B o antidafi A, no me acuerdo qué es. El antidafi A que no... Que ahora tiene un título mayor porque lo volví a exponer. Claro. Exactamente. Tenía un título que pasaba inadvertido, por eso no lo viste en las pruebas. Claro, ahora aumento el título y se puede ver, es lo que dijo Aleli de los anticuerpos evanescentes. Claro, hay algo, a ver, en realidad todos los anticuerpos tienden a disminuir con el correr del tiempo. Hay algunos que permanecen mucho más. Por ejemplo, los anti-D. No es loco encontrarse una señora que le van a reemplazar la cadera a los 95 años y tiene un anti-D que lo tuvo de cuando parió a los 20 y todavía está presente. Hay otros anticuerpos, no es lo mismo. En el RH, el grande, por ejemplo, también se pianta más rápido que otros. O sea, dejo de detectarlo en algún momento. Ahora, esa característica es patognomónica de los anticuerpos del sistema KID, fundamentalmente. Por eso es tan peligroso. Porque los anticuerpos del KID se van muy rápido. No hace falta que pase un año. Si transfundís al paciente, por ahí en 6 meses ya no tiene más anti-KID. Entonces, y el antidafi también son lo que se llaman anticuerpos evanescentes porque se piran, dejamos de verlos, no los podemos detectar. Por eso es que ocurren las reacciones hemolíticas posttransfusionales tardías. Si no, no tendrían por qué ocurrir. Para que haya una reacción tardía, salvo que tengas un paciente ultra respondedor, que a los 10 días haga el anticuerpo contra el glóbulo rojo que le pasaste hoy, y a los 10 días tiene el anticuerpo contra este glóbulo rojo de hoy, y como todavía hay masa globular dando vueltas, puede ser que ese anticuerpo se una a los glóbulos transfundidos. ¿Se entiende? Sí. O sea, en este caso no había nada que pudiera hacer, digamos. No, y de hecho las reacciones hemolíticas posttransfusionales tardías no las podés evitar, salvo que vos conozcas al paciente previamente y te diga, este paciente tiene un antigrande y un antidafi A. Era, ¿no? Sí, un antidafi A. Se me fue lo que iba a decir porque me perdí. Pedro, igual creo que entendí, como que en la historia clínica ya lo hubiera anotado, por más de que ahora me dé negativo. Claro, si yo anoto en la historia clínica del paciente portador de un antigrande y un antidafi A, como lo vas a anotar ahora, si este paciente vos lo hubieras tratado antes y vos le habías detectado ese anticuerpo hace 2 años cuando se transfundió, ponele, o después de la transfusión de hace 2 años, que se transfundió en la clínica A y vos ahora estás en el sanatorio B o en el hospital A y B. No hay una base de datos que podamos todos, y los pacientes se van atendiendo en distintos lugares, no es que son, suponete, si sos socio del italiano, por ponerte un ejemplo, y siempre vas al hospital italiano, van a tener tu historia transfusional. Entonces, probablemente, esto no le hubiese pasado al paciente en ese lugar. O un paciente que siempre se atiende en esta clínica o siempre se atiende en este hospital. Si vos tenés la historia transfusional del paciente y conocés si tiene anticuerpos de antemano, los vas a poder evitar. Ahora, cuando vos te traen un paciente hoy que no conoces, que le preguntás y te dice, sí, tuve transfusiones, pero vos no tenés idea si después de la transfusión se sensibilizó o no. Y si se sensibilizó, por ejemplo, el DAFI-A y el anticuerpo desapareció, ahora no lo vas a ver. Como no lo ves, vas a transfundirle una bolsa compatible errada.
Porque además, en el panel pretransfusión no tenés ninguna duda. ¿Dónde está? Que es L grande nada más. No tenés ninguna duda. ¿Sí? Exacto. Porque ni siquiera ves la dosis. Porque si vieras dosis, tendría que haberte dado algo en el tubo 6 y en el tubo 9. Me quedó cortada la impresión. ¿Y cuál otro? No, pero bueno, En el sí, 6 y en además el hay 9. solamente dos reactividades. Perdón, Natalia, te corté. ¿Cómo? Que la corté a mi compañera, que yo tengo una pregunta con eso de que cuando tengo dosis ya deja de ser clave, ¿no? O sea, si yo tengo algo que No, reacciona... momento. Vos lo que hacés primero es la exclusión. Sí, Cuando excluís, tenés el recaudo de excluir por heterocigota los tubos que correspondan, los viales Sí. que correspondan, ¿sí? Por lo tanto, vos vas a decir, este anticuerpo, están no excluidos, y este por heterocigota. sí. Entonces, vos sabés que vas a tener que buscar una mejor célula para ofertársela a ese suero para que lo vea. ¿Sí? Sí. Entonces, vos primero haces la exclusión. Una vez que haces la exclusión, te toca ahora ver o tipificar al paciente, ver si la clave coincide con algo, y vos, la clave, tenés que tener el recaudo de que si tenés la sospecha de una entidad FIA, por ejemplo, que muestra dosis, y te dio negativo con los tubos que son heterocigotas, tenés que tenerlo en cuenta cuando haces la inclusión de la clave. O sea, la duda razonable de que eso existe. Entonces lo que vas a... No, sí, o sea, yo no lo voy a dejar excluido, claramente, pero si en un examen me pregunta, la clave coincide con, por ejemplo, a mí me pasó con el M, no me acuerdo en qué panel es, que el M cuando está por hetero no hay reacción, y cuando está solo hay reacción. Exacto. Si ¿Cuándo un vos vas a examen... pensar en que tenés un anticuerpo que muestra dosis? ¿En qué casos lo vas a pensar? Cuando vos tenés una clave que no coincide con nada, pero sí coincide con pensar que ese anticuerpo que quedó no excluido puede mostrarla porque te da positivo solo los tubos homocigota, Sí, entonces ahí pensás que puede haber dosis. sí, ¿Sí? sí, pero ¿puedo responder como que esa es una clave? No, respondo como que está por dosis. Vos vas a decir que no quedó no excluido por heterocigota tal especificidad. Sí. No vas a decir tiene clave de M cuando la clave no es completa de M. Ah, perfecto, está bien. La sospecha, a ver, si la pregunta es cerrada como es en el choice, va a haber una opción que te diga exactamente de qué se trata. ¿Sí? Claro. Sí, si me pregunta, bueno, ¿queda M con efecto de dosis? Esa es mi respuesta. Sería esa, hay que ver qué más dice, pero sería esa. Por efecto. ¿Listo? Gracias. ¿Está? De este ejercicio 9. Sí, yo tenía otra. Dale. Es con respecto a la pregunta que habla sobre el resultado de la PCD. No, siento, de la PCD. Sí, no, sí, como no específicos. Me tendría que dar campo mixto. No tiene que ver con el monoespecífico. Lo que vos esperás, ¿qué tipo de inmunoglobulina crees que es? Son las dos, tanto o sea, son los dos IgG, tanto el que... ¿Cuáles son los dos? Está ahí, el DAFI y el E. O sea, el que reacciona con los... O sea, el halo, que en realidad no debería reaccionar con ninguno porque le transfundió una bolsa negativa para el E. O sea, esa ni me tendría que dar reacción, porque en teoría... Pero si vos estás haciendo un panel, vos no separaste el E del resto. No, la PCD lo que podés hacer, diciendo, ¿eh? Bueno, la PCD va a ser positiva. ¿El anticuerpo qué tipo de inmunoglobulina es?
IgG. Es un un TAC, IgG. o sea, es un IgG, sí. ¿Sí? Y me tiene que dar positivo porque lo estoy haciendo con el mono específico que es IgG. Acá no dice cuál. Te pregunta cómo te daría, cómo debería darte la PCD Bueno, pero del paciente voy a si usar se ese. realizó con sueros monoespecíficos. ¿Cuáles Claro. usas normalmente? El de IgG con C3. IgG. IgG y complemento. Entonces, Sí. vos esperás que esto en general sea por IgG. Entonces debería darme positivo. Sí, pero tenés ¿puede que ser especificar que me por dé campo cuál. mixto? ¿Qué? Por DAFI. A ver, No, esperen ¿por cuál no, inmunoglobulina? ¿Por cuál estamos inmunoglobulina? hablando de suero de Claro. Kunz monoespecífico. Sí. Entonces Sí, te me tiene da que dar positivo por positivo. IgG. Eso, porque acá te pregunta cómo debería darme la PCD de este paciente si le realizo con sueros de Kunz monoespecífico. Entonces dirías IgG positivo, C3 negativo, IgA negativo, IgM negativo. Si yo hubiera Igual. tenido reacciones de estructura inmediata, mi respuesta sería positivo por IgM. Depende. Vos estás hablando acá, lo que pasa en esto es que reaviva un anticuerpo de tipo IgG. IgG, sí. Bien. Después pregunta... Tucutún, a ver. ¿Cómo debería darme el resultado en la prueba cruzada del eluido con la unidad transfundida hace 10 días? Ahí sí, positivo. Positivo. Exacto. Y la otra dice lo de las pruebas pretransfusionales que lo vimos Ya lo recién. respondimos, sí. Y después, ¿por qué tiene campo mixto el autocontrol? Porque está la población del paciente y la población de la unidad. En la población de la Exactamente. unidad yo tengo, claro, que era por eso Ah, preguntaba yo la PCD si me iba a dar campo mixto, porque en definitiva También pasa te lo va a dar mismo. campo mixto la prueba de cum directa si el paciente no tiene además una cum directa previa. Nosotros de rutina no le hacemos cum directa a todos los pacientes, porque se sabe que más o menos en los pacientes que están hospitalizados, el 10% de los pacientes van a tener una cum directa positiva. Y la efectividad desde el punto de vista clínico, o sea, cuál es tengo una PCD positiva, el significado clínico de esa PCD no es solo la PCD, hay que ponerla en un contexto clínico. ¿Sí? Entonces, que un paciente tenga una prueba de cum directa positiva no significa nada o puede significar una catástrofe. Depende de la clínica que tiene ese paciente. Y tener en cuenta que los pacientes que están infectados, que están con sepsis o cursando alguna infección, es probable que tengan pruebas de cum directa positivas por complemento. Pero que no tienen esa prueba de cum directa no está diciendo que el paciente está hemolizando. ¿Se entiende? Hay que ponerla en el contexto. Suelta no dice nada. ¿Está? Perfecto. Decir ABO no hizo grupo. Por eso la causa del campo mixto, ¿está bien? Porque Claro, le sí. transfundimos una bolsa ABO, no hizo grupo. ABO compatible, pero no hizo grupo. Exacto. Si fuera hizo grupo, no habría campos mixtos. Exacto. Bien. ¿Algo más? Caso 10, sí. Sí, Vamos. ay, sí, sí. Esperen un minuto que tengo que ver de qué se trata, chicos. Ese si lo podemos hacer, sería genial, porque tengo un montón de dudas sobre ese. Porque habla de un S que yo nunca encontré. Espera un minuto, dame un segundo porque esto me vuelve loca porque Ale usa el panel que usa habitualmente, que es el de Grifols, y yo tengo formateada la cabeza con el de Biorrad. Entonces, es un problemita. Pero ya lo arreglo. Denme un minuto. Ya lo supero. A ver, déjenme ver un cacho. Voy a poner a Tungi. Tiki. Estoy acá, pero estoy haciendo la exclusión. Este también se va. Este se va. Este se va. N. S.
G. 1, 2. Daffy B. Kid B. Lewis B. M. S grande. XG. Y el último de C grande. El chico. CW. Chelano. Turum. Daffy A. Kid B. P. N. S. Bueno. Preguntas. Escucho. En el panel me quedan no excluidos el kel, No. el kel por hetero. No, el kel está excluido. Recuerden que no hay células en los paneles chelano negativas. Ok, cuando me da por hetero un solo vial, entonces ya lo excluyo. Sí, sí, Ok. porque no tenemos manera. Muchos paneles pueden pasar y ninguno tenga una célula chelano negativa. Ok, entonces me queda el KPA y el JKA y el Equidad. y el KIDA como clave. Exacto. Claro, y me da como clave a mí también, pero después hay una pregunta más, Sí. más El tema posterior, es que digamos. en el panel de dos células, el Sí. S, por ejemplo, me queda no excluido, pero sí lo excluyo en el panel de abajo. A ver, cada célula que nosotros testeamos con el suero es información que tenemos respecto a cómo reacciona el anticuerpo. Acá cuando vos haces la exclusión con dos tubos, te van a quedar no excluidos. Dame que lo hago rápidamente. Lewis, P, N. Te quedan no excluidos el C grande, el E chico, que después en el panel largo vemos que no están. Sí. El CW porque no hay ninguna representación. Queda no excluido el KEL. Queda no excluido el Daffy A. Y queda no excluido el KID B. Y queda no excluido el M y El Lewis B también. S chico y el Lewis B. Exacto. Sí. Ahora, esos son dos tubos. Vos abrís el panel y la configuración que tiene el panel te permite correr. Esto es lo mismo que vos estés mirando. Que haya varias cosas puestas una delante de otra. ¿Sí? Vos ahora no lo ves, pero si después el panel te corre uno para un lado, otro para otro, vas a ver la diferencia. Eso es lo que hace el panel identificador. Esta célula del detector, cuando vos haces el identificador, se puede contar como una célula más para la tabla de doble entrada de que si tiene el antígeno reacciona o si no lo tiene no lo hace. Pero sola esas dos no te sirven para mucho. Bien. Ahora, una consulta, porque, por ejemplo, a mí el Lewis A, sí, en el panel me quedó no excluido, pero sí, yo lo excluí por las células anteriores. Sí. En ese caso sí, ahora cuando no se me excluyen las dos, pero sí se me excluye en el panel, ya lo excluyo por total, digamos. En realidad, uno agarra el panel de 11 y trabaja con eso. Ok. Acá te quedó no excluido y te va a servir el dato del detector para decir, sí, no lo excluí acá, pero acá sí. O sea, lo más probable es que no esté. Además, el Lewis mucho problema no nos hacemos con él, más allá de nada, ¿no? A ver. Igual, perdón, yo tengo una consulta sobre ese, porque lo que sí me pasa es que en el primer panel yo sí excluyo el S. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿por qué tendría que volver a considerarlo después? Porque estás haciendo otro panel. No, está bien, pero digo, o sea, no hay, está bien, pero digo, o sea, no es que también lo excluyo en el otro panel, digamos. O sea, lo excluyo en los dos paneles en realidad. A ver, déjame ver algo. En el siguiente.
se refiere. Confundir con 2 unidades compatibles. Bien. O sea, en este me mandé la cagada de pasarle una unidad JK positiva, pareciera. Dame un segundo. ¿No? Bien. Bueno. Déjenme ver un poco. ¿A qué se debe el campo mixto en la tipificación del paciente que se transfundió con una bolsa 0 negativo? Y él es B positivo R0R. Sí. ¿A qué se debe el campo mixto del autocontrol de la segunda visita del paciente al servicio? Que algo de la población que tiene circulando reacciona. Claro, mi hipótesis en este caso es que es el JK lo que reacciona, porque da clave con JK, inclusive hay como una relación con la dosis. Pero el JK ya lo tenían en un principio. Claro. Que ya lo tenía, pero se ve que Claro. le pasé igualmente una unidad de A JK mí, positivo. yo lo que sospecharía, por más, no sé si está bien mi razonamiento, pero en este caso, yo, por ejemplo, el Lewis A en el anterior lo excluí por completo. En este caso ya no lo excluyo, ni siquiera con las 2 células que me da. Está bien, pero igual no hay correlatividad, digamos, porque vos tenés un montón de reacciones positivas que no se explican. Ponele que fuera un IgG Lewis A, ya es raro. Pero tampoco, o sea, hay un montón de reactividades que te sobran. A mí me da lo mismo el panel que el anterior. Sí. KPA y JK. Sí. Sí, y la que podría poner en duda el S chico es la célula 5, pero Claro, justamente es homocigota es para el homocigota, S. sí. Y da negativo. Lo que sí Claro. tiene es que en el identificador, ahí tengo una reactividad de 3 cruces que no entiendo por qué se da. En la DAI, digamos. En el 1 de la DAI, Sí. el detector 1 de la DAI, no sé por qué tengo una reactividad de 3 cruces. No la explico, la verdad, no sé por qué. Sí. Sí. Por eso puede ser un error de la transcripción cuando armó el coso. Porque acá me parece, si está pensando en un anti-S chico, la célula que me lo pondría en duda es la célula 5. Pero justamente esa célula es la que es homocigota para S. Claro, y es la Con única. lo cual queda excluido. Bueno, la única no, la 1 y la 10 también. Que Sí. son las 3 que excluyo. Ah, no, la 5 nada más. Me estoy confundiendo con es el la XT, única. perdón. Es la la única. La única. Sí. Creo que por ahí le pifió a marcarlo. Porque pensando en el S chico, tendría que haber dado positiva esa célula. Okay. Que por ahí no lo veíamos en el panel anterior, le pasaste una bolsa kit negativa, pero aparece el anti-S que resulta ser la clave similar. Digamos, Claro. Sí. O sea que en este caso, o sea, me daría, si yo lo evalúo así, sin considerar, digamos, el S chico, que no me da, o sea, aparece, digamos, en la pregunta C, pero la verdad que yo no hubiera pensado jamás justamente por el descarte que Por hago en eso la se lo 5. estoy diciendo. Creo que hubo un error en la transcripción de, a ver, si supongamos que la célula 5 del panel fuese heterocigota para el S, ahí tendría sentido la pregunta. Claro. ¿Se entiende? Porque vos acá, sí, este tubo, si fuese heterocigota, el tubo 5 debería quedar no excluido justamente por heterocigota, si lo fuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí.
Yo igual la pregunta iba que si tiene coherencia pensar de que, por ejemplo, acá le transfundimos una KID A positiva. O sea, sabiendo inclusive, habiendo identificado el KID A No, antes. por eso es el S, por eso yo creo que se le chispoteó el tubo. Okay. Porque lo que vemos acá y lo que vemos en el eluido debería ser el anti-S. Déjame ver algo. Ojo que tiene clave con el KID, ¿eh? Sí, ya sé que tiene clave con el KID, pero también fíjate vos que Con el S tiene la misma clave que el KID, salvo por el tubo 5. Sí. Mm. Por eso digo Y que se justo cuando aparece el Cuando S me habla ella aparecen del tres anti-S, cruces. cuando No, aparece el porque S, en el 4 es homocigota y tiene distinta reactividad. O sea, no sé, al menos que todo el S se le haya... yo creo que se le chispoteó el coso. Lástima que no está Ale hoy. Nosotros tenemos el examen El el lunes 31. que viene, no, el otro. El otro. Tenemos todavía tiempo para despejar más dudas. Lo que creo que es eso, ¿eh? Después le voy a preguntar. ¿Mal tipeo, entonces? ¿Cómo? Que mal Creo que tipeado sí, estuvo pero cinco, déjame. nada más. Por lo que puso abajo de un anti-S, Sí. eh, Es como sí, es como usted dice, lo único que no reacciona bien, digamos, es el 5 que reacciona y no reacciona ni sí, por eso, pero hay que Pero igual verlo. hay, o sea, de claves hay otras interferencias, porque por ejemplo, no hay relación con la dosis del antígeno, y sí hay diferentes reactividades en lo que es el eluido. Por eso decía Pero yo en que el CAC coincidía sí excelente tenés. con la clave del KIDA, y con la del S para mí no tiene nada que ver. Pero Y de pero vuelta, por en esto que el te CAC estoy tenés, diciendo, siempre que ella tenés. cuando pone el anti-S en las preguntas, entiendo yo que tal vez se confundió al hacer al armar el panel. ¿Se entiende? Claro, también. Sí, sí, sí. Eso creo. Creo yo, hay que verlo. Tu. Vos, Natalia, ves reactividad, o sea, como para en el eluido para pensar en una clave con dos cruces. O sea, lo que no veo es correlación, por ejemplo, yo tengo el S homocigota en la 2, 3 y 4, y fíjate que tengo en el eluido distinta reactividad, Ah, sí, pero pero bueno, la célula está igual. también. Pero no, pero en el kit tiene coherencia, porque vos fíjate, yo tengo menos reactividad cuando lo tengo en heterocigosis, que son el 4, el 6 y el 8, Sí, son tenés las tres razón. que tengo en el eluido menos reactividad, y justamente son Está las por que eso. tengo heterocigosis. Tenés O sea, razón. la clave me da perfecta con el KIDA. Sí, tal cual. Tenés razón. No había- sí. Bueno, lo vemos con Ale, Igual, se lo pregunto y lo vemos el lunes. igual en el ejercicio te dice que proceden a transfundirle al paciente 2 unidades compatibles de glóbulos rojos antígeno negativo para Hacia- el halo que tiene. O sea, un KIDA no va a ser. Claro, exacto. Por eso creo que hay un error de tipeo, chicos. Perfecto. Porque si no, no tiene sentido, esto no cierra. Es un kid, se iluye un kid. Claro, no No- debería volver a reaccionar. Sí, perdón, recién. Bueno, ¿qué más? Duda teórica. Dale. Cuando yo tengo, o sea, una panaglutinación en una directa, me da toda discrepancia, digamos, para ya tipificar A o RH. ¿Cómo hago para identificar si es un IH? O sea, ¿le meto células de cordón H y ahí me tiene que dar positivo? Eso Vos sería, digamos... si el paciente lo permite, tenés que ver células con el suero, enfrentarlo con glóbulos A1 y con glóbulos 0. Claro, los glóbulos C serían la diferencia para determinar entre un I y un anti-IH. La Exacto. reactividad en los glóbulos ceros me determinaría que es un IH. Te tiene que dar... espérate que me ubique. El anti
si fuera un I solo, no vas a tener diferencia de reactividad con las células que lo enfrentes. Es un anti-I, las células A, las B, las C, lo que se puede hacer con el paciente. Te va a dar la misma reactividad. Cuando vos tenés una diferencia de reactividad... Uso de cordón. Sí, usás de cordón, claro. Usás de cordón. Y si las de cordón A te dan positivas, sabés que no es esa positividad por el H. Por el I, perdón. Es por el H. No entendí. Las células de cordón no tienen antígeno I. Sí. Si las células de cordón reaccionan con el suero, quiere decir que hay un anti-H dando vueltas. O sea, ¿también me reaccionarían con el A? Con los A1, si te lo permite la compatibilidad ABO, también, porque acordate que el antígeno, la sustancia H que permanece en el glóbulo rojo, perdón, en la 1 no, en los A2 son los que más sustancia tienen. No, está bien. El 0 a la O sea, 2. si yo uso, por ejemplo, células de cordón A1, B me dan negativo, pero con las células 0 me debería dar positivo. Te daría positivo con A1 también. Con A1 no, está bien, Con tenés A2. razón. Sí, con Con A2 A2 te va a dar positivo. Sí. Si tiene anti-H. Si tiene anti-H te va a dar con las células que más sustancia H tienen, que son las 0 y los A2. Y si vos sabés que esa célula de cordón, si vos sabés... Sería raro usar una 2H de cordón, ¿o no? Casi todos los recién nacidos son A2. Le falta todavía mejorar el antígeno A. O sea, si vos tipificás, parecieran más A2 los pibes que después no lo son. Claro. Pero tiene que ver con la madurez del antígeno. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Profe, a mí me quedó una duda con respecto a los ejercicios que estábamos haciendo recién de por qué el campo mixto en el autocontrol. ¿En cuál? En cualquiera. El campo mixto en el autocontrol tiene que ver que si el paciente, ¿cuándo un paciente tiene un autocontrol positivo? Cuando tiene un autoanticuerpo. Cuando tiene un autoanticuerpo. Si tiene un campo mixto, quiere decir que hay una población de células que no reacciona y otra que sí, con ese suero, de las propias del paciente. Si el paciente fue transfundido, cuando yo veo un autocontrol positivo en campo mixto, tengo que pensar en una reacción hemolítica posttransfusional, donde lo que está positivo de ese autocontrol son los glóbulos que le transfundí, que reaccionaron con el anticuerpo que antes no veía. Claro. Y los propios del paciente no reaccionan. ¿Se ubican? Sí. Por halo y auto. Por eso. A ver, lo que quise decirles con lo del autoanticuerpo es que si yo tengo un autocontrol plenamente positivo, no tengo un campo mixto, voy a pensar en que hay un autoanticuerpo. Sí. Cuando yo tengo un autocontrol en campo mixto, me corresponde que piense si esto no es una reacción hemolítica posttransfusional. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿cómo hago yo para saber? El campo mixto me lo hace pensar. Y la otra es, si yo quiero saber si la prueba de CUM directa, por ejemplo, es positiva por los anticuerpos dirigido contra los propios glóbulos rojos del paciente o contra lo que transfundí, voy a usar la técnica de separar los neocitos o los reti, ¿sí? Donde si la CUM directa es positiva por los glóbulos del paciente, va a tener que dar con los reti positivos. ¿Se entiende? Que ahí sabemos que son casi todos los glóbulos que encuentro en ese lugar son propios, no son transfundidos. ¿Estamos? Profe, ¿hay forma de tener
de detectar la especificidad de un autoanticuerpo por ejemplo, una autoabsorción y una titulación? A ver, no entendí. Si yo puedo saber, o sea, si bien a mí lo que me importa en la reacción posttransfusional es saber qué anticuerpo me está interfiriendo, Sí. ¿puedo saber la especificidad de ese autoanticuerpo que saco con un suero y con el Pero líquido? vos estás asumiendo que tenés un paciente con una anemia hemolítica eventualmente y que además tiene una reacción hemolítica posttransfusional. Sí, a ver, a lo que voy es, yo para poder hacer el panel con una persona que tiene una anemia, por ejemplo, hemolítica, tengo que sacar el autoanticuerpo. Por eso hago la absorción y la elusión, ¿no? ¿O estoy perdida? Estás medio perdida. ¿De qué estamos hablando? ¿De anemia hemolítica o de reacción hemolítica De posttransfusional? anemia hemolítica. Bien, de anemia hemolítica. Vos lo que te interesa, si la anemia hemolítica es caliente sobre todo, saber si además del autoanticuerpo que te está reaccionando con todas las células que le pongas, Sí, existe un autoanticuerpo sí. que te queda enmascarado. Sí, que me lo enmascara justo el autoanticuerpo. Exacto. Entonces lo que vos podés hacer es agarrar el autoanticuerpo y sacarlo. Y Que que lo te hago con quede una si hay un absorción. halo. Lo que vas a hacer es una absorción. Vas a hacer auto o halo dependiendo de si está recientemente transfundido o no. Sí, eso sí. Si el paciente no tiene células prestadas, o sea, no se transfundió recientemente, podés hacer una autoabsorción, ¿sí? Sí. Ahora, si el paciente se transfundió recientemente, Dentro vas de a los tener 3 que meses, hacer ¿no? una... Dentro de los 3 meses. Sí, exactamente. Vas a tener que hacer una haloabsorción. Eso está claro. Pero había leído en el manual técnico una técnica para determinar la especificidad de un autoanticuerpo frío, que dice que no es específico, o sea que es totalmente relativo lo que te puede dar. ¿Eso es así? Si es un anticuerpo frío, lo más probable es que sea un I. Y claro, puede ser un IH, que es lo que estábamos viendo es lo que recién. está perfecto. Entonces, Para el frío. Sí. Me sirve, yo había leído que a los fines prácticos no es tan útil determinar ese autoanticuerpo, porque yo ya sé que en las frías casi siempre va a ser el I y en las calientes es inespecífico. No. Lo que demostró Petz y Garrity cuando estudiaron pacientes con anemia hemolítica autoinmune y encontraron que el anticuerpo en las anemias calientes mostraba especificidad de RH, ¿sí? Sí. Que fue los que describieron hacer esto de La titulación. La titulación diferencial. Lo que hicieron fue probar. Ellos que eran un centro de referencia y tenían células, probaron, a ver, este anticuerpo reacciona con todas las células, pero le gusta más la que tiene el chico. Bueno, y a ver qué pasa con esto si yo se lo pongo a células parcialmente delecionadas y RH nulo. Y lo que definieron es que el autoanticuerpo puede llegar a dar positivo aún hasta con células RH nulas, donde se asume que lo que está es contra la proteína RH o la RHG, alguna de esas que andan dando vueltas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que dijeron después de hacer ese estudio es, señores, no se gasten. Claro. Primero no vas a tener cómo definirlo porque no vas a tener en tu heladera células R2 parcialmente dimensionadas, que son R nulo, sí. Y RH nulo, exactamente. Entonces, y además, a los fines prácticos, si yo tengo una bolsa guardada de RH nula, la voy a usar para el paciente que tiene un halo anti-RH. Claro. No la voy a usar para una anemia hemolítica. No, la voy a guardar tal cual, sí. Bueno, entonces, lo que te dice es que vos la especificidad no hace falta que la busques. En la clase está, que te muestran cómo es ellos, Petz y Garrity, lo definieron, que yo acá tengo la segunda edición del PETS, que miren lo que es el librito. Sí. Habla de anemias hemolíticas inmunes, de todas. De las auto, de la SALO, la reacción hemolítica posttransfusional, de todo esto. ¿Sí?
Entonces, estos tipos se pasaron estudiando y dijeron, no hace falta que yo vea cuál es la especificidad del autoanticuerpo caliente. No me preocupa cuál es, no importa. Claro, claro, perfecto. Yo sí voy a tener en cuenta, porque eso lo demostró Mollison en el año 1959, que si yo le transfundo a un paciente que está hemolizando una anemia caliente y tiene una especificidad relativa anti-E chico, ponele, que es la más frecuente, ¿qué hizo Mollison? Agarró células E chico positivas y E chico negativas, las marcó con cromo 51 y primero le enchufó una, ¿sí? A un paciente le puso células que tenían con antígeno E chico y midió cuánto tardaba el clearance en la sangre, o sea, cuánto tardaba en desaparecer la radioactividad que se medía con la marcación de las células con cromo. Y vio que la velocidad a la cual, y después lo que hizo fue lo mismo, pero con células carentes de ese antígeno, ¿sí? Hacia el cual está dirigido el autoanticuerpo, hacia el cual el autoanticuerpo muestra una especificidad relativa. ¿Estamos? Entonces, lo que hizo fue, demostró que la velocidad a la cual se rompen los glóbulos rojos E chico negativos, vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Hace que los glóbulos permanezcan mucho más tiempo en circulación, los que no tienen los glóbulos rojos marcados E chico negativas, en relación a los E chico positivos. Y dice, entonces, después de esa experiencia, dice, hay que transfundir a los pacientes, previo de ver si tiene los anticuerpos, por supuesto, y ahora ver la especificidad relativa y dentro de lo posible pasarle glóbulos rojos carentes del antígeno hacia el cual muestra la especificidad relativa, aunque el paciente tenga el E chico, por ejemplo. El paciente tiene glóbulos rojos E chico en sus glóbulos rojos, perdón, y muestra una especificidad relativa anti-E chico. Lo que dice es que si lo tengo que transfundir es preferible pasarle células que sean E chico negativas, que esas células van a tener una sobrevida mejor. Ahora, también hay que tener en cuenta que para transfundir a un paciente con una anemia hemolítica hay que tener mucha certeza de que lo vamos a hacer, de que el beneficio de la transfusión sea importante. Y pensar también que si yo hago que el paciente con tratamiento, hago que el paciente deje de hemolizar, es probable, ¿sí?, que tenga, que no haga falta transfundirlo, que el simple hecho de dejar de hemolizar va a ser, como tiene unos reticulocitos que están tirando a lo pavote a la circulación, el hematocrito se va a sostener y va a subir por el simple hecho que no lo esté rompiendo. ¿Se entiende? Sí, sí. No. Sí, profesor, se reentendió, la verdad. Sí. Gracias. El único tema con la única duda que tengo con respecto a la especificidad relativa, si bien uno tiene, digamos, como opción, en el eventual caso que se decida transfundir, etcétera, ¿no? O sea, haciendo todas esas salvedades. Sí. Si bien yo respeto la negatividad con lo que me dé la especificidad relativa, igualmente yo tengo que evitar que se genere otro anticuerpo. O sea, que En lo siempre la posible, prioridad... sí. Lo que pasa que esto lo va a definir la condición clínica del paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente está hemolizando mucho y yo necesito que el paciente esté vivo, por ahí me animo a pasarle células R2 en un RH negativo. Si tiene una especificidad relativa anti-E chico. Claro. Aunque el tipo haga el anti-D, pero Mirá, no quiero que se muera por la el hemólisis. manual dice eso, que priorizás la vida del paciente más allá de la compatibilidad del momento. Uno tiene que ser rápido dependiendo de la urgencia. Lo que necesita el médico que va a tomar la decisión es tener un resultado de un estudio inmunohematológico coherente y serio. Claro, está bien. Entonces, Eso es más sobre muy esa base, específico a la clínica, digamos, sería. sobre esa base yo voy a decidir qué hacer, Claro. por ejemplo. Y, Perfecto. por ejemplo, está bien que no es el tema de anemia hemolítica, pero el otro día transfundimos a un neonato con sangre incompatible.
¿Por qué? Porque la madre tiene SR2, R segunda en realidad, pero estaba tipificada como R2, R2, homocigota para L grande. El padre es R1R y nació el bebé. La madre tiene un anti-C grande y un anti-E chico. R2, R2 ella, ¿sí? Nace el bebé, D negativo, R segunda R. El bebé es RH negativo. Por lo tanto, yo tenía que pasarle sangre R2, R2 a un recién nacido RH negativo. Le voy a pasar una doble dosis de D para evitar un anti-E chico que ni siquiera le dio una cum directa positiva, pero que está circulando en el suero de la madre y del pibe. ¿Por qué no se unió? Solo Dios sabe, pero que está dando vuelta, está dando vuelta. Entonces, le transfundimos glóbulos rojos de negativos, R chico, R chico. Previa administración de gamma, para evitar que hemolice. En ese contexto, O sea, el y pibe el había riesgo sería bajado, por el había antibiótico. llegado un hematocrito de 19% y tenía un requerimiento transfusional. Y la decisión era, ¿qué hago? ¿Con qué lo transfundo? Si voy a pasarle sangre compatible con el suero de la madre, tengo que pasarle glóbulos rojos R2, R2. Pero no puedo pasarle glóbulos rojos R2, R2 a un recién nacido porque le jorobé la vida si hace el anti-D de salir a sensibilizarlo si tiene un accidente, por ejemplo. ¿Se entiende? No me preocupaba porque era un varón, o sea, me temblaba menos el pulso, pero igual preferí, la decisión fue mía de transfundir de esa manera. Preferí hacerle gamma, que además le iba a servir a los efectos de, además tiene una trombocitopenia, a los efectos de mantener más tiempo circulando los glóbulos rojos, porque iba a bloquear los receptores FC, iban a circular los glóbulos rojos opsonizados. Prefería hacer eso, que mataba 2 pájaros de un tiro, digamos, con la transfusión, con la administración de la gamma. No solo para evitar que hemolice la bolsa que le voy a transfundir, sino para mejorar su condición clínica por su condición, que era que tenía una trombocitopenia inmune, pero la mamá tiene anticuerpos anti-HLA, y lo terminamos transfundiendo con plaquetas de la madre, porque llegó a 8.000 plaquetas también. Un pibe complejo, pero bueno. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la decisión se toma en base a los resultados que tengo y a la condición de cada paciente. ¿Sí? Por eso, usar sangre compatible, a veces, y entiéndase lo que estoy diciendo, a veces no es la mejor opción, teniendo cómo prevenir que hemolice. ¿Se entiende? Sí, sí. Profesora, hay una chica que no tiene micrófono y pidió si podíamos ver el caso 11, Sí. el caso clínico 11. Lo vemos. Y aparte, bueno, también en campo mixto, no sé si habrá también un error de tipeo. A ver. O si es un de lesionado, no me acuerdo ahora cómo era. Porque a mí me da, por ejemplo, de grande C chica nada más. ¿Qué te da de grande ese chica? No entendí. La segunda parte, cuando me da campo mixto, la tipificación del paciente del fenotipo. Claro, el paciente es R1, R2 y después cuando Sí. aparece el campo mixto, Claro. me queda solamente que tiene D grande y C chica. Me ha transfundido con un 0 positivo, D grande, C chica. A ver, espérate que lo escribo. D grande, C chico. Sí, es verdad, pasa lo mismo, porque es el caso contrario. En este caso es todo positivo el paciente y la unidad es toda negativa. O sea, Sí, eso no tengo... pero ese chico tiene D y no tiene E. Y no tiene Claro, Claro, la E me quedó sin opciones. Sí.
Lo vemos el lunes con Alejandra. Ok. A ver, Dale. porque por ahí lo pensó en una Por algo roce, específico por algo, y claro, sí, y sí. tiene Claro. sentido. Ok. Porque a veces cuando armamos estas cosas, copiamos y pegamos la base, la estructura donde se anota, y por ahí se pifia al cambiar uno. Igual alguien tiene hecho este panel para saber si es el KID A. El panel. Sí, el panel del 11. Eh, Yo algo que no entiendo, que pregunté, que justo Ale me dijo que no había entendido mi pregunta, es, por ejemplo, acá, que yo tengo la DAI me da negativa en todo. ¿Yo puedo hacer un descarte por la DAI? ¿De qué me estás diciendo? ¿Dónde me estás hablando? Porque acá no te veo, así que no sé dónde es acá. El caso clínico 11. Sí, ¿qué pasa? En el panel, Sí. perdón, antes del panel, yo hago una DAI, un pool de 2 viales. Sí, no, un pool no. No se hace pool en los pacientes. No, perdón, una DAI. Bien, tenemos una DAI negativa. Transfundimos cualquier bolsa compatible. Transfundo cualquier bolsa porque no tengo bueno, no importa, no tengo nada irregular. Sí. Después tengo el primer vial de la DAI, de la segunda que hago, da todo negativo en los 3. Sí. ¿Yo puedo hacer descarte por ahí o no? De vuelta lo mismo que decíamos antes. Es unas más que tenés que poner en la tabla de doble entrada para ver si te cierra o no. Sí, No pero podés hay muchas cosas que me quedan en que saco del panel, pero están en la DAI y viceversa, o algo así. A ver. Como el M, por ejemplo. Que el M no lo descarto, porque lo dejo, queda no excluido por hetero. Sí. Y en el vial 1 de la DAI está totalmente excluido. Ah, no, está por hetero. Por hetero. Sí, a ver, 1. Tiki, tiki. No está bien, Sí, igual no me queda. Parece tener un M con dosis en lectura inmediata. Sí. Y después lo que aparece debe ser un KID, seguramente. En lectura inmediata se ve bien la dosis del M. Este es el M que te estaba hablando anteriormente. Perdón el ruido que tengo de fondo. Y lo mismo me pasó con el KPA, que yo en el vial 9... tengo una idea de por qué puede ser el campo mixto. ¿De qué? ¿De este caso? Pues si yo pienso de que, por ejemplo, esos reactivos... no dije nada. Bueno. No, estaba pensando en células en realidad. Si hubiera sido con las células por ahí, sí, no dije nada. El KPA lo descarto en el vial 11, en la DAI no lo descarto, pero no importa porque ya está descartado en el panel, ¿verdad? Porque justamente hago un panel para hacer un extendido más. A ver, el detector te sirve para tener una idea, pero no es lo que confirma. Claro, y de nuevo, la célula que te dio positiva o negativa en el detector te sirve a vos para sumar una célula más para hacer la tabla de doble entrada. Sí. Eso, nada más. A ver, ¿cuál era, más allá de los campos mixtos, cuál era la duda acá? De este panel. No, la verdad es que era eso. Si yo digo, bueno, hay algo que me queda en la DAI, pero después en el panel no me queda descartado, está totalmente descartado, porque por algo hago un panel con más viales para poder ver. Tenés que ir a la tabla de doble entrada. Y claro. Si esa célula que te aparece en el que la excluís o no, lo que corresponda en el detector, esa célula te va a servir a vos para ponerla como positiva que reacciona o negativa que no reacciona, o al revés, positiva que no reacciona o negativa que reacciona. Por ejemplo, te va a sumar. el Lewis A, yo no lo descarto en el panel, pero en la DAI sí.
Sí. Entonces, tengo en cuenta que el Lewis se va. A vos nada te hace pensar que el Lewis esté, porque lo que pasa es que te quedó excluido en el panel detector porque justamente la célula que tiene el Lewis no tiene otro de los anticuerpos que sí la tiene en el panel, de los antígenos, perdón, hacia los cuales están dirigidos el anticuerpo, que después sí ves en el extendido. O sea, te sirve como para tener una idea de dónde estás parada, y para tener una célula más si hace falta ir a la tabla de doble entrada para ver si te falta alguna reactividad. Claro. Pero no te alcanza un panel detector para decir, vos podés decir, a ver, me da el tubo 2. Esto puede ser un E grande, no sé, un Tafirá, veo un más. Kidá, un Lewis B, un Además, S. si descartara solo por la A, tendría como un montón de... Te quedan un montón no excluidos, claro. Un montón excluidos, claro, sí. Perfecto. Por eso, porque el mismo tubo, el mismo vial que tiene el E grande, tiene el C chico y tiene el, no sé, el KIDA y tiene el KID B, o no sé, lo que fuere. Claro. B, ¿sí? Entonces no te alcanza, no sabes por qué te da positivo. Por eso vos tenés que usar más tubos, más viales tipificados, porque ahí sí podés separar una cosa de otra. ¿Está? Perfecto. Perdón, pero bueno, en este caso, el Lewis A sí lo excluyo. Sí, eso quedó excluido. Bien. Queda no excluido por método. Queda no excluido. Pero ahí tendrías que ir a ver si necesitas una célula más, haciendo la tabla de doble entrada, diciendo, tengo una célula que tiene el antígeno y no reacciona, que es la del detector, Sí. el tubo 1, y ponerlo después con todo esto. Agarrar la tabla de doble entrada, esperen que la busco. Sí. Espérenme que encontré el coso. Denme un minuto. A ver. Vamos a hacerlo para el Lewis, a ver si lo podemos entender. Esperen que les muestro. Acá. Acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, ¿cuántas células con antígeno presente reaccionan? Para el Lewis, 2. Tenemos 2 que tienen y reaccionan. Después, tenemos acá una célula más, Lewis, con antígeno presente que no reacciona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que es la del detector. La de la Bien, y después, ¿cuántos antígenos ausentes reaccionan? Todas las células que nos dan negativas tenemos... 12. ¿En total? ¿O las no reactivas? ¿Cuántas células? Acá tenemos. Reaccionan cuando no tienen el antígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Perdón, no había entendido. Y tenemos ahora, ¿cuántas células negativas no reaccionan? Se está dando cualquier cosa. Entró en colapso la pobre cosa. 4. Tenemos 1, 2, 5. 3. Yo veo 3. La 11. Perdón. Conté la 9 que la tengo positiva, perdón. Lo que voy a tener que hacer es buscar células KIT negativas. No, profesora, perdón, ¿no serían 4 más la que tengo de la célula 2 de arriba del panel? ¿De qué me están hablando? Del Lewis A. Que no tiene De los detectores debe estar. Antígeno ausente. Y no reacciona. Reacciona. Vos decís acá abajo, perdón. Claro, en el 3, 4. ¿Por qué 4? No. Antígeno ausente. 1, 2, 3. Queda negativo. Que reacciona, usted dijo. No. Antígeno ausente queda negativo.
1, 2, Una, 3. 2, 3. dos. La del... No, Tres. ya no dije nada, son 3. Tres. No dije nada. Perdón, profe. Bueno, lo que tengo que hacer es arreglar esto. Tendría que buscar, bajar acá, por ejemplo, ¿sí? En lugar de las 6 que tenía, buscar células. KID negativas, KIDA negativas, es un KIDA, ¿no? Sí, KIDA negativas sin Lewis, con Lewis. Entonces así voy a tener, bajar este número, porque acá tengo un montón de células que reaccionan, que no son Lewis, pero reaccionan por el otro anticuerpo. ¿Se entiende? Sí. Por eso me da este despropósito acá abajo que tachó los números, se volvió loco la planilla. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Yo lo que voy a tener que hacer es para cada anticuerpo. Entonces, tengo 2 células que tienen antígeno que reaccionan. Después tendría que buscar más de estas. 1, 2. Tendría que buscar que no tengan KID. A ver. Que no tengan KID y tengan Lewis, como para poner esto en otra condición. Y eventualmente buscar más células que tengan el antígeno y que reaccionen. Pongamos a ver qué pasa acá. No, tenemos que sumarle otra más. A ver. Ahí está, ¿sí? Aunque tengamos esta discrepancia, que la discrepancia es el panel detector, una célula que tiene el antígeno y no reaccionó, la célula 1 del detector, si yo le sumo sin KID, ninguna de estas células tienen que tener el otro anticuerpo, o los otros que hubiese, ¿se entiende? Tienen que ser solo positivas para el Lewis. Y negativas para los restos de los antígenos hacia los cuales el anticuerpo está dirigido, para que esto nos dé, para confirmar que el Lewis está. Así como está, no lo confirmamos. Ok. Quedó no excluido por método, pero no está confirmado. Si estos eran 2 acá, ¿Qué hago? Células 6 adicionales. acá y 3, ¿no? ¿Era así? Sí, Sí. era así. Bueno, claro, tengo que buscar células. Si quiero confirmar si el Lewis está, voy a tener que buscar células KID negativas, Lewis positivas. Como sería la célula 1 del detector. Bien. Que acá, si estuviera el Lewis, tendría que haberme dado positivo. Bueno. La idea de que usen la tabla de doble entrada es justamente para que vean estas cosas. Acá se nota claramente que no puedo justificar el Lewis en esto, así como estoy. ¿Sí? Bien. Acá, más allá de que tenemos que consultar con él el tema de que nos da de grande y C chico la tipificación del RH, Sí. en la pregunta que dice a qué se debe el campo mixto a la tipificación, puedo poner que el RH no es compatible. O sea, No. no es compatible, sino que Hay células que reaccionan y células que no. O sea, hay 2 poblaciones. Sí. La del paciente y la que se le transfundió. Esa sería la respuesta en general, Pero cuando no se va- habla de campo mixto. Vamos a tener otra cosa un poco más, ¿sí? Y cuando dice por qué no tiene autocontrol positivo en lectura inmediata, es porque se debe a un IgG. Porque el anticuerpo que está es una IgG. Por eso, No reacciona a temperatura ambiente. listo, eso es todo. Pero tenía la duda. ¿Por qué no vemos el anti-M Porque en el eluido? lo tuvimos en cuenta. No es nada. Los métodos de elusión, ¿qué eluyen? No, IgG. Solo IgG. Si esto es un IgM, Es un IgM. no la vas a poder ver en el eluido. Sí. Y la PCD con suero monoespecífico tendría que ser positiva por IgG. Por IgG. Sí. Después. Y de vuelta, lo de la prueba cruzada con la colita, lo que yo no vi, que me dio negativo, ahora va a aparecer con la muestra post-transfusión, el suero post-transfusión comparado con el pre,
y la colita de la bolsa que transfundí me va a dar positivo con el post-transfusión y negativo con el pre, si es que estuvo todo bien hecho. ¿Sí? Sí. ¿Por qué la DAI fue negativa y las bolsas compatibles? Porque el anticuerpo estaba con, ¿cómo es? Era evanescente y no lo podíamos definir en la prueba original, ¿sí? ¿Estamos? ¿Algo más? ¿Algo más, chicos? ¿Solo hago titulación diferencial cuando es una anemia caliente? Exacto. Bien. Y yo quería preguntar, las respuestas post-transfusionales agudas, no las voy a ver en panel. Depende. Generalmente, una reacción hemolítica aguda, lo más frecuente es que se deba a los anticuerpos del ABO, una incompatibilidad de ABO, pasarle una bolsa A a un paciente 0, por ejemplo, o B a un paciente 0, o A a un paciente B, ¿sí? Incompatibilidad de BO, es lo más frecuente para las reacciones agudas. Ahora, hay que tener en cuenta que los anticuerpos del KID Sí. pueden producir hemólisis aguda, porque si dependen del complemento, estos pibes pueden hacer lío. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué corresponde hacer si tengo una reacción aguda? Yo lo voy a pensar porque voy a tener hemoglobinemia, hemoglobinuria. El paciente, si está despierto, me va a decir, me arde el brazo, siento que me muero, me duele el costado, me duele el flanco atrás, los riñones, siento que me arde el brazo. Todo eso te lo dice el paciente cuando tiene una reacción aguda. Va a estar temblando, fiebre. Es inmediata. Es inmediata. Puede ocurrir con 10 mililitros de sangre transfundida. Sí, de hecho se puede hasta llegar a dar para una situación de cortar la transfusión, ¿no? Absolutamente, es lo que tenés que hacer. Porque, claro. Sí, me había dicho un técnico que le pasó eso. Sí. Bueno, y lo que entonces hacemos justamente es igual hacer. Si es una aguda, quiere decir que está pasando mientras que estoy transfundiendo. Sí. Tardía es después de las 24 horas. Sí. Entonces, las agudas, generalmente las más graves son por ABO, por incompatibilidad de ABO. Si el paciente está despierto, te das cuenta más rápido. Si el paciente está dormido, hasta que no hace la CID, o se hipotensa, o le ves el pis rojo, no te enterás. Porque el tipo no tiene para decirte me arde, me duele, me pica, lo que fuere. Claro, como en una cirugía, por ejemplo. Claro. Por eso es que en quirófano han llegado a pasar 4 bolsas a un paciente 0 sin ningún problema. No. Sí. Y una vez también le pasaron a otro paciente y el anestesista me llamó, era una cirugía de un aneurisma cerebral, y el anestesista gritaba diciendo, ¡se le sale el cerebro por el agujero! No. Sí, porque hace edema. Momento divino para... No. Precioso es. Sí, es maravilloso. Precioso. Las coronarias gritan, no sé. Pero ya está, es irreversible, ya está. Chao. Podés hacer, no, si te das cuenta lo parás y es menos el drama. Ahora, si ya es tan grave, tenés que hacer algo para tratar de mantener los riñones vivos al paciente. Forzar la diuresis, meterlo en terapia intensiva. Pero haciendo un edema tan grande ya. Igual. Sí, le das manitol y eso baja el edema. No, el manitol es un diurético osmótico. Pero bueno, lo que les cabe a ustedes hacer es agarrar la muestra, traer la bolsa, traer la muestra del paciente, post-transfusional,
fijarse que la bolsa que se transfundió correspondía a ese paciente y no a otro, fijarse que el Rodríguez sea el Rodríguez Pedro que tenemos que transfundir y no el Rodríguez Pedro que no teníamos que transfundir. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Primero, cotejar todo lo que tiene que ver con la... ¿cómo es? Con los errores clericales, como dicen los yanquis, que es el error de transcripción. Me equivoqué de paciente, me equivoqué de bolsa, eso. ¿Sí? Entonces tengo que ver que el rótulo coincida con el paciente, con la bolsa que le estoy pasando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, y otra consulta más. Y además, por ejemplo, cuando vos haces, si la incompatibilidad es ABO, es muy probable que la prueba de cum directa te dé negativa, porque todos los glóbulos están rotos. Cosa que no pasa con las tardías. Claro, con la hemólisis. Con la hemólisis aguda, sí. Y otra consulta que tenía también con el tema de los paneles, ¿la paroxística Frigore tampoco la voy a poder ver o es raro de verla? ¿Cómo? La anemia paroxística a Frigore. A Frigore, sí. Son raras de ver, son rarísimas. Solamente la voy a pensar cuando tengo la clínica del paciente y un laboratorio que parece similar. ¿Sí? Bien. O sea, en un examen es más probable que me aparezca en un choice y yo diga, bueno, esto es una anemia Frigore, más que en un panel. Sí, no va a haber una pregunta de panel, porque el panel, ¿qué te va a dar? Te tiene que dar un anti-P, en realidad, pero bueno, no. ¿Sí? ¿Algo más? Volviendo un poco atrás de algo que no me quedó muy Dale. claro, para resolver una discrepancia ABO, vuelvo a lo que es hacer una absorción. No. Si vos ¿No? tenés una discrepancia ABO, generalmente esa discrepancia la tenés lo más probable con una anemia hemolítica fría. Y lo que vas a tener es una autoaglutinación que te va a dar el paciente AB positivo R1, R2, con un autocontrol positivo y con una inversa que da positivo con todo lo que le pongas. Entonces ahí vos tenés que pensar en una anemia hemolítica fría. Si agarrás la muestra y la ves que está como coagulada, pareciera, y cuando la metes en el baño termostático un ratito, ves que está, ahora se descoaguló, vas a decirlo brutamente, ¿sí? En realidad no era coagulación, sino aglutinación. Era aglutinación y no coagulación. Exacto, pero la muestra te puede pasar que digas, uy, ya, saqué todo suero, ¿qué pasó? Y no. ¿Se entiende? Sí. Sí. Profe, Sí. para distinguir una anemia de la caliente, o sea, que sea caliente o fría, lo que hago es verlo en el panel, ¿no? En donde reacciona. Obviamente. Y además tenés un patrón de reactividad de la fase globular que también es típico, digamos, entre comillas. Okay. O sea, yo si tengo una discrepancia algo, lo más probable es que sea una fría. Tenés que ver por qué tenés la discrepancia. Lo más probable es que sea fría. Y después cuando tengo lo que es titulación diferencial es a las anemias calientes. Exacto. Okay. Entonces, no me quedó claro. La fría, la discrepancia, ¿cómo la resuelvo? ¿Con una ilusión? No. Usás. ¿Cambiando la temperatura o con 2 Cambiando la temperatura, pero... Usás 2-mercapto. Perfecto. Vos pensás que si tenés una autoaglutinación por un anticuerpo frío, lo que vos tenés que hacer es destruir ese anticuerpo frío. ¿Con qué lo ¿Caliento a rompes? 37? Lo calentás a 37 o a 40, o haces un lavado con una solución de 2-mercapto etanol. Bien, perfecto. Para la directa nada más. La Claro. inversa, perdón. Bueno, la inversa ahí tenés que ver que si tenés un anticuerpo, un anti-I, por ejemplo, que te dé positivo con los glóbulos 0, los A y los B, no podés hacer la inversa hasta que no descules, que es lo que tiene. Entonces, cuando definís que es un anti-I, vas a ir a buscar glóbulos de cordón A, B y 0, que te deberían dar como corresponde de acuerdo al grupo del paciente. Al grupo, eso. Bien. Y los 0 negativos, obviamente. No tienen que reaccionar. ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto, profe. Sí. A ver, tienen que
tener en cuenta que no se aprendan las cosas de memoria, piénsenlas. Si la piensan, no van a pifiar. Si quieren aprenderse las cosas de memoria con tablita, ahí sonaron. ¿Sí? Porque no hay una respuesta 100% a cada cosa. 1 más 1 puede ser cualquier cosa acá. ¿Sí? Profe, ¿Sí? en el caso 5, que tengo la discrepancia ABO, que después la resuelve, tengo el autocontrol que me da en lectura inmediata y por eso es fría. Y Espera que cuando no me lo da tengo. Espera un minuto. Espera que voy a buscar el caso 5. A ver acá. No, no lo tengo. A ver, descarga. Yo lo descargué ayer. Ay, ¿dónde está? Bueno. A ver si era esto. Esperen que está abriendo. Sí. Caso 5. Sí, ¿qué pasa? veo la discrepancia ABO. Entonces, después en el panel veo el autocontrol positivo y ahí pienso también en una anemia fría, porque me da en lectura inmediata. Sí. Pero también me reacciona en SAG. ¿Por qué te reacciona en SAG? ¿Puede ser que sea por el halo anticuerpo? No. El complemento podría llegar a ser. Exactamente. Vos estás usando suelo poliespecífico. Por lo tanto, lo que ves en CUMS puede ser el complemento que pegó en frío. Ah, ok. Genial. Esa era mi duda. Gracias. De nada. O sea, igual siempre tengo que indagar a ver si no tengo también concomitancia con un IgG. Ahí el paso siguiente sería hacer mono. ¿Cómo? Por ejemplo, con un resultado está bien, igual hay como una uniformidad de reacción, pero un paso sucesivo podría llegar a ser un monoespecífico. ¿Cuándo pondrías el mono específico en dónde? ¿Cómo en dónde? O sea, en este panel que largué, le hice un poliespecífico. Bueno, pero explícame lo que me estás diciendo, porque no entendí. O sea, yo para determinar si esa reacción que me está dando en el suero poliespecífico es por complemento o es por una IgG, porque en definitiva no lo sé, porque es poliespecífico. Puede haber una concomitancia con un IgG, con un auto IgG. Claro. No, a ver, esperen un minuto. Sí puede ser un IgG, panaglutinante también. Pero vos tenés la sospecha, por lo que viste acá, por lo que viste en la prueba directa ABO-RH. Sí, que frío hay seguro. Vas a hacer lo primero que pienses. Entonces lo que tenés que hacer, si querés, es terminarlo con suero monoespecífico anti-IgG para ver si aparece algo más. Y evitás el complemento. Porque acá, espera que voy a poner, espérenme, ahí vuelvo. Se presenta así el paciente, ¿no? Si yo veo esto, voy a pensar que es un anticuerpo frío. Cuando hago la prueba de CUM directa y me da positiva y ahora uso monoespecíficos anticomplemento y anti-IgG, espero encontrar una prueba de CUM directa positivo solo para complemento. ¿Está? Sí. Sí. Bueno, hago la detección. Me encuentro esto. No tengo idea si esto que veo acá, las 3 cruces en SAG, es el complemento que fijó acá o tiene también un anticuerpo IgG.
Cuando hago el panel largo, me encuentro con el mismo problema. ¿Qué tengo que hacer? Resolver la discrepancia. ¿Cómo la resuelvo? Como dijimos recién, ¿la vamos con Mercapto o la vamos a 37 grados? Si nos encontramos con esto, que ahora sabemos que el paciente es AB negativo, R', R'. ¿Sí? Y ahora hacemos el panel. Lo que tengo que hacer es sacar ese autoanticuerpo del medio. Si es un anticuerpo frío es fácil, porque meto la muestra en la heladera, ¿sí? Y ya está. Lo que va a reaccionar ahora en CUMS va a ser la IgG que no se pega a temperatura ambiente o en frío o a 4 grados, ¿se entiende? Entonces ahora lo que yo veo acá es un haloanticuerpo. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí, sí, porque además el autocontrol no me da negativo. Esperen que estoy viendo qué es esto. Esto parece ser un antisechico con dosis, ¿no? JK era. ¿Eh? Un JK con dosis también. Con efecto dosis, sí. Sí, pero siendo R', como es el paciente R', puede ser que tenga un antisechico. Si lo transfundí con glóbulos rojos RH Sí, negativos y tiene dosis, sí. porque acá tengo una heterocigota que me da positivo 3, 4, 7 y 10. El Sí, 3, pero en el 2 también lo tengo en no, perdón. En el 2 sí, en el 2 también lo tengo en heterocigosis, falta de reacción. por eso, da positivo el 3 y el 4, que son los dos tubos que son homocigotas para ese chico, el 7 y el 10. Más allá que coincida o no con un kit. Digo, tengo que pensar porque tengo con qué, porque el paciente es C chico negativo, siendo RH negativo, esto puede ser un anti-C chico con efecto de dosis. ¿Está? En la mayoría de las células del panel lo tengo en homocigosis, el C chico. Sí, pero tenés dos células que no reaccionan. Acá tenés una célula que no reacciona, esta. Hay otra, no, es esta sola. ¿Sí? Esto Yo te lo da había la dosis. descartado, por ejemplo, en el vial 5, que no reacciona, y lo tengo en homocigosis. Sí, también. No lo Ahí había lo visto. descarté. Me lo morfé. Lo que pasa es que lo estoy haciendo a ojo En el, en la, Sí, en la obvio, en no, pantalla. el no. 8 y en el Yo 9 para también, entender, a ver si lo hice mal. 8 No, y está 9 bien. también lo tengo yo, Sí, yo me jugué a eso, pero sin observar demasiado. ¿Sí? Entonces, es un KID, que es un KIDA con dosis. Kit A con dosis. Y el que no 1, descarto es el 2. KPA. Sí, porque está en el tubo 10. Sí, es un KID con dosis. Bien. ¿Qué células adicionales tengo que usar? Tengo que usar células que sean homocigotas para el KIDA y probarlas, a ver qué pasa. Porque acá si yo hago la P de esto, ¿sí? ¿Me dictan? Busco la P. Sí. ¿Cuál? Presente positivo. Células que tienen el antígeno y que reaccionan. 5, 6, 7, 8. Contándole Tienen del el, detector, 8. perdón, ¿tiene el antígeno y no reacciona? Y reacciona, perdón, y reacciona. ¿Cuáles son las que reaccionan que tienen el antígeno? Que 4. reaccionan y que tiene el antígeno, 8. ¿A dónde están las 8? Si reaccionan 4 tubos. Ay, perdón. 1, 2, 3, 4. 4. 5. La del detector, 5. Bueno. Ahora, que tengan el antígeno y que no reaccionen. Una. No, más. Me quedé pensando en el... Todas las heterocigotas. 1, 2, 3. 3. Kid, a ver acá que me mareo. 1, 2, 3, 3, 3. ¿Y el panel y el selector? 4. No. No, el selector No, porque no no. lo Bien. tiene. Dijimos 3, ¿no? Ahora, sin antígeno que no reaccionen. 1, 2, 3. 4. 1, a ver. 5.
KID 1, 5. 2, 3, 4 Con y la, la de- de con Y la la del panel. detector 5. La del 5. detector. Bueno, 5. 5. ¿Y cuántas tenemos que no tengan el antígeno y que resulte positivo? Ninguna. Por lo tanto, ya con esto podemos confirmar que es. Igual tenemos que ir a buscar lo de la dosis para confirmarlo seguro, pero por la P, fíjense que da una vez en 23, es más que una vez en 20, que es el mínimo. Tiene que dar menos de 0.05. Esto da menos de 0.05. O sea que con las células que tengo en este panel y el selector alcanzaron para definir que hay un KID, una antiquidad. Tendría que usar igual las células adicionales para la certeza, pero ¿ven para qué sirve Fisher? Sí. Bueno, ahí con el KPA no me va a dar. El KPA, tenés En una célula. una célula, a ver, esto es así, esperen, que voy. Sería una con antígeno que reacciona y, ¿cuántas son? 10, sin antígeno que no reaccionan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me fijé, ¿hay más de un KPA? No, hay uno No, solo. no, pero lo que pasa es que las otras reaccionan. No está el antígeno, pero sí reaccionan. Entonces, tírame el número de vuelta. 8. Sin antígeno, sin reacción, 8. Bueno, vas a tener que ir a buscar porque te da uno en 9. Esto es azar Sí. puro. Tenés que aumentar las que tengan el antígeno, ponerle, vamos a ver, con 2, ya está. Con 2 es suficiente. Necesitarías usar una célula más. ¿Se ubican? Si yo le pongo 2 células, busco en otro panel una célula que sea KID A negativa, KPA, y la pruebo. Me da positiva, confirmo el KPA. ¿Me siguieron? Sí. Bien. ¿Algo más de este? ¿Este que sería anemia fría que fija complemento? Esto parece una anemia fría. Sí. Habría que ver cómo da con células de cordón. A ver. Esa es otra. Siempre uno cuando tiene una sospecha de anti-I hay que corroborarlo con células adicionales, ¿no? Con célula de cordón. Claro, en este caso, Para claro. definir qué es un I, tiene que ser positiva con todas las células de adulto y negativas con la de cordón. Entonces ahí decís hay un I. Después vemos si es IH, no importa, hay un I. ¿Sí? Si las células de cordón no me dan negativas, sino que me dan menos, una cruz, digo, esto puede ser un IH. Claro. ¿Sí? Si me da positivo con las adultas, negativas con las fetales, es anti-I. Si me da positiva con las adultas y menos positiva con las fetales, puedo pensar en un IH. ¿Sí? ¿Y cuándo pienso en un PR? No pienso en un PR. Okay. Cuando no me cierre, cuando hago esto y no me cierra, me da la célula de cordón positiva, no te va a dar positivas todas las células. Okay. Va a haber una diferencia. ¿Algo Profe, más? Sí. sí, otra duda. ¿Y cuándo veríamos más o menos una anemia mixta? Vas a tener un anticuerpo frío cuando haces la detección en frío, pero con un título ese anti que no llega a ser patológico, que menor de 1 en 64. En general, los antipatológicos tienen títulos por arriba de 64, muy por arriba. Hay algunos que tienen 80.000 de título, y no es chiste, es 80.000 de título, ¿sí? O sea que diluye 20 veces y sigue habiendo anti. La pregunta de vuelta que me colgué, porque me acordé de un paciente. ¿Cómo veo una mixta? Vas a ver un anti que no va a tener un amplio rango térmico, que no va a tener un alto título, y vas a tener un anticuerpo caliente.
Y la prueba de cum directa te va a dar positiva por complemento y por IgG. Eso. Ok, gracias. Por nada. ¿Algo más? Yo por ahora estoy. Después en la semana sigo mandando cualquier cosa Dale. que me vayan surgiendo. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si no hay más. Profe, Sí. ¿van a subir el taller que faltaban? ¿Cuál es el taller que faltaba? Creo que era sobre la resolución de estos casos, o algún ejemplo. Sí, supongo que lo va a subir Ale. ¿Algo más? Bueno, gente, si no tienen más... si no tienen más dudas, nos vemos la próxima. Bueno, buenas tardes, profesora. Hasta Gracias. el lunes, profe. Chao, Muchas nos gracias, vemos. Buena semana. Y disculpen que está el incordio de haber cambiado de día. No, está perfecto.